Noche a noche, las familias mexicanas se sentaban frente al televisor para sintonizar los dos noticieros estelares de las cadenas de televisión más importantes del país y enterarse de los pormenores de lo que parecía ser una crisis peor que la económica y la política, el temible chupacabras. La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Corría el año de 1996. México se encontraba en medio de una crisis económica que inició en 1994 y es conocida como el error de diciembre, frase que se le adjudica al expresidente Carlos Salinas de Gortari y que atribuía la crisis a las malas decisiones de la administración del entonces recién presidente Ernesto Zedillo. Pero el país no solo atravesaba por una de las peores devaluaciones de su moneda, sino que también por otra clase de crisis, la política. Esta se venía madurando con los años, desde el temblor de la Ciudad de México en 1985 y la muy deficiente respuesta del gobierno federal, y que terminó de cuajar el 23 de marzo de 1994, con la muerte del entonces candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, borrando la poca credibilidad restante del pueblo. Noche a noche, las familias mexicanas se sentaban frente al televisor para sintonizar los dos noticieros estelares de las cadenas de televisión más importantes del país y enterarse de los pormenores de lo que parecía ser una crisis peor que la económica y la política, el temible chupacabras. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues aquí armando o empezando un nuevo episodio con una forma que no lo habíamos hecho antes. Ya se dieron cuenta que Pablo nos platicó una pequeñita historia de esto que me imagino. Por ahí va el episodio de hoy. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenos días para todos. Pues yo creo que cuando tú y yo somos contemporáneos, obviamente, en este tiempo cuando estaba tan de moda esto del chupacabras, pues éramos prácticamente jóvenes niños. Sí. Entonces, pues era algo tan de moda que en su momento yo recuerdo que tú prendías la televisión y no solamente eran noticieros locales. Para la gente que en ese entonces ya teníamos cable, pues teníamos canales de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los de Miami, que eran Univisión y Telemundo, todos los programas de chismes o de sensacionalistas de ese momento, pues era la noticia del momento, ¿no? Sí. Y como vamos a empezar a platicar con el episodio de hoy, pues fue creciendo un poco de tal forma que surgió en una parte de Latinoamérica y se fue extendiendo de tal forma hasta llegar a nuestro país. Ya últimamente con los años, no sé cómo lo dije en la introducción, pues ya empezó a relacionarse con otras cuestiones de nuestro país, ¿no? Tan es así que durante mucho tiempo se ha dicho que fue como una cortina de humo. Uh-huh. Para distraernos de la última gran crisis que hemos tenido fuerte en el país, ¿no? Que fue la del 94. Esperemos no tener otra, porque ahorita estamos la situación un poco complicada, ¿verdad? Sí. Pero me gustó esto porque independientemente de que sea un tema que a lo mejor puede ser hasta cómico, porque es cómico el asunto desde cómo llegó a nuestro país, cómo es descrito el ser y demás, hay un trasfondo de eso, a cómo nos afectó o cómo quisieron presentarlo para distraernos, a que tú sabes, por ejemplo, que ha habido avistamientos, pero registrados no solamente en Latinoamérica, sino en otros países del mundo y con muchísimo más tiempo de antes. No,
Pues bueno, vamos Solo a sabía los de averiguar por eso. acá. Pero si quieres, vamos por partes. Vamos empezando por dónde surgió este ser y cómo llegó a ser, a llamar la atención de varios países, ¿no? Ok. Según la mayoría de las publicaciones y de los programas televisivos dedicados a este ser, el rumor circuló por primera vez en Puerto Rico y desde ahí se le asignó el nombre de chupacabras. La publicación llamada El Chupacabras, un ente extraterrestre, afirmaba que el rumor se remontaba a las décadas anteriores, pero que desde 1995 se le otorgó importancia debido al aumento de muertes de animales atribuidas al chupacabras. Según esta misma publicación y otras, este ser poco a poco se extendió por otros países del Caribe y por las zonas habitadas por población latina en Estados Unidos, como son Los Ángeles y Texas, hasta llegar a nuestro país, donde se reportaron avistamientos mayormente en los estados del norte, pero al igual en algunos estados del centro o sur, como Querétaro, Puebla y Veracruz. Ujú. Los supuestos testigos y los medios de comunicación que cubrieron las notas le otorgaron diferentes características físicas y de comportamiento. De acuerdo con algunas noticias, el chupacabras era un extraterrestre o un murciélago gigante, producto de una mutación genética o un experimento de laboratorio mal logrado. Pero la descripción más recurrente que representaban los medios de comunicación era la de un ser aproximadamente de 1,30 metros de altura, con cara alargada, ojos y colmillos grandes, lengua larga y color oscuro. Además, poseía alas y aletas en la espalda. La parte inferior de su cuerpo era peluda y la superior se parecía a la piel de un reptil. Caminaba encorvado y sus miembros estaban provistos de enormes garras. Bautizado en honor a sus hábitos de alimentarse de sangre atacando a animales domésticos en zonas rurales, especialmente cabras. La leyenda de esta criatura es conocida por succionar toda la sangre del cuerpo de animal, dejando un par de orificios únicamente en el cuello, muy al estilo vampiro y sin ningún otro daño a la víctima. Así es. Ok. Sí, me acuerdo haber visto varias imágenes de ese estilo. Sí, De animales. ajá, todos. exactamente. Digo, aquí lo extraordinario o lo diferente era que en su momento reportaban que no podría de ser un animal depredador, porque normalmente los animales cuando atacan a otros, pues terminan haciendo los pedazos, los despedazan, y estos, bueno, los ataques del chupacabras realmente era como un vampiro, ¿no? Nada Así más les es. succionaba la sangre y los dejaba intactos, quitándole nada más el par de orificios que tenían en el cuello o de donde eran succionados, ¿no? Ujú. Pero pues prácticamente los animales estaban enteros, ¿no? Los científicos con el tiempo y después de revisar muchos casos y cadáveres de supuestos chupacabras han llegado a la conclusión de que la mayoría de los avistamientos, las criaturas han sido ser coyotes con escabiosis, una especie de sarna muy dolorosa y en ocasiones mortal, enfermedad que hace que el animal se le caiga el cabello y se le formen costras en la piel, entre otros síntomas. Comentan que es muy comprensible que los testigos no los hayan identificado, porque siguen siendo coyotes, pero en una versión bastante distinta. Yo me dediqué a buscar fotografías, igual pueden buscarlos ustedes en internet. Y sí, haz de cuenta que son perros con sarna, Ujú. literal, ¿no? Pero se les llegan a hacer unas malformaciones hasta físicas, por eso a lo mejor pueden ser Confundidos. confundidos, ¿no? El ácaro responsable de la sarna se introduce debajo de la piel del huésped, ya sea animal o humano, porque también llega a atacar a los humanos. La diferencia es que con nosotros no es mortal. Segrega material de desecho y deja sus huevos, lo que provoca una reacción inflamatoria del sistema inmunitario. En humanos, la reacción alérgica puede ser una molestia menor, como lo comentaba hace rato, ¿no? Sí. Pero en los animales como los coyotes que no han desarrollado defensas efectivas, puede llegar a ser mortal. Esta teoría también explicaría por qué los chupacabras son coyotes sarnosos y por qué se les suele ver atacando al ganado. Los animales que sufren esta enfermedad suelen estar muy débiles. Si no consiguen sus presas habituales, se acercan al ganado, que es más fácil de cazar. Ok. Aunque no explicaría por qué solamente se alimentan de sangre sin morder, roer y desmembrar al ganado, como lo mencionaba hace rato, ¿no? Como cualquier otro depredador, se les llegó a nombrar incluso como un estilo de vampiros, aunque dicen que se trata de una exageración de la leyenda, como sucede con otras por el estilo. Otros detractores de esta explicación científica al fenómeno argumentan que si se trataban únicamente de coyotes con sarna, porque al principio muchos de los testigos los describen como unos bípedos, o sea, seres bípedos más Ujú. parecidos a un canguro y con picos en la espalda. Sí, sí, como la imagen que nos Sí, pintaron a ajá. todos. Y pues realmente, ¿no? Como te menciona, digo, aquí al final como que tratan de darle una explicación que puede explicar algunos de los casos de los ataques, que son coyotes con esta enfermedad y demás. De hecho, en internet puedes visualizar ahí un montón de
supuestos avistamientos y sí te das cuenta que son o perros o coyotes con malformaciones, ¿no? Ajá. Pero bueno, a un principio yo recuerdo que la descripción de la gente que los llegó a visualizar eran más como un estilo de vampiros y tenían picos en la espalda y hasta alas que recuerdo que le pusieron. Sí, sí. Pero bueno, como te había dicho hace ratito, pues hay avistamientos, ¿no? Entonces voy a platicar un par de avistamientos de hace muchísimos años en países tan alejados de la zona, porque como mencionamos, este fenómeno fue muy propio de Puerto Rico, de las demás islas del Caribe y del sur de Estados Unidos y de México. Se fue extendiendo un poquito más hacia abajo también a Centroamérica, pero no dejó de ser como de esta zona Sí. Latinoamérica. de Latinoamérica, ¿no? Pero también ha habido avistamientos en países tan lejanos como Chile, en el caso de uno de los casos que voy a platicar, o en China incluso, Ok. ¿ok? Citando a Francisco Ortega y a Juan Andrés Alfate en su libro Alienígenas Americanos, en Chile, por ejemplo, a comienzos de 1900, durante las faenas de guardia en las viñas Cousiño Macul, se reporta la persecución reiterada de un ser que merodeaba por las noches por entre los pasadizos de las mismas plantaciones. Armados con artochas y con ayuda de perros custodios, quienes trabajaron ahí traspasaron a sus descendientes historias que no aparecen en ninguna bitácora oficial sobre la supuesta aparición de una gárgola viviente. Se le describía como un pequeño ser deforme de aspecto demoníaco, con ojos rojos y saltones que brillaban en la oscuridad, y que enseñaba sus emociones por medio de gruñidos y resoplidos. Atacaba a animales domésticos y se escabullía apenas era acorralado por presencias humanas. Casi siempre iba acompañado de unas luces que flotaban cerca de los racimos y que al parecer lo rescataban cuando se veía completamente rodeado. De hecho, creo que sí recuerdo haber escuchado en su momento cuando los noticiarios hablaban y los programas sensacionalistas que decían que era un extraterrestre porque siempre había casos donde lo veían con luces como tipo orbes, Sí, sí. ajá, como Ajá. en el caso de aquí, ¿no? Entonces yo creo que esta gente del libro donde toma esta historia lo relacionan con eso, ¿no? Porque es más relacionado con extraterrestres dentro de cuando estuve averiguando para hablar de este episodio, hay una teoría de una chica que no recuerdo su nombre, pero ella dice que era como un tipo ayudante androide de los extraterrestres que se dedicaba como a investigar antes de que llegaran, ¿no? Porque sí llegaron a haber casos incluso donde no solamente visualizaban al chupacabras, sino que tiempo después veían orbes y naves extraterrestres, ¿no? Pero bueno, Una especie de ya mensajero, un sé, ser de sí, avanzada. ándale como un ser de avanzada. Bueno, vámonos entonces ahora, hay otros casos, ¿no? Pero aquí nos vamos a remontar más allá del Atlántico. Existen reportes que en el año 1810, donde una especie de perro monstruo que daba grandes brincos para escapar de sus perseguidores, estuvo muy ocupado, drenándole sangre a 8 o a 10 animales de ganado por noche, recorriendo infatigablemente un tramo que iba desde Escocia hasta Inglaterra. Como era de esperarse, los granjeros estaban furiosos y salieron en masa a darle captura. Sin éxito, lo único que pudieron ver era huellas similares a las de un canino, que a veces dejaban marcas por estar desplazándose en 4 patas y otras veces en 2. Esta criatura extraña, que más de una vez quiso atacar a personas, fue comparada con un pequeño hombre lobo. Cada cierto tiempo volvió a aparecer. En 1874 llevó a cabo una masacre animal de 30 ovejas en Irlanda y posteriormente en 1905 volvió a hacer presencia en las campiñas cercanas a la capital londinense, sin que nunca se le haya podido dar captura. Un policía de aquel entonces, a cargo de ponerle fin a la matanza animal, dijo al periódico local Daily Mail haber visto los cadáveres de las bestias y puedo decir de la manera definitiva que es imposible que se trate del acto de un perro salvaje. Los perros no son vampiros y tampoco son capaces de chuparle la sangre a una oveja y dejar su carne intacta. Pues sí, es como más difícil. Ahorita que estabas diciendo, me imaginé efectivamente un hombre lobo. Ujú. Generalmente, pues desgarran o desmiembran a sus víctimas. Y como que sí, sería muy difícil que solo viéndolo de esa forma, como un hombre lobo o un perro salvaje, que solo se limitara a la cuestión de la sangre, ¿no? Hay una teoría también, bueno, no una teoría, sino en un artículo que leí. No sé si tú recuerdas, hubo un caso en Francia de un ataque de un supuesto lobo
muy, muy, muy grande que atacó durante mucho tiempo. Hay una película incluso francesa que es un tipo bestia, pero sí fue algo que incluso el rey de Francia mandó matar a este gran lobo. El problema es que mataron a tantos lobos y nunca dejaron de haber matanzas, ¿no? Porque Ujú. este era el caso de un lobo que sí atacaba a personas. Porque lo que dice esta persona que del artículo que leí es que el chupacabras nunca, o hasta donde sabemos, nunca ha habido un caso de un ataque a una persona. Siempre ha sido animales domésticos y de granja, ¿no? Sí. Aunque ella dice que tiene una historia que le contó un vecino en Ciudad Juárez, de hecho fue, que hubo un ataque de un supuesto animal salvaje al cerezo, ¿no? Es una historia un poquito larga que la verdad es que valdría la pena platicarla, pero para un Un solo episodio. episodio diferente, porque la verdad es que sí es una historia que nos llevaría bastante tiempo narrarla. Me voy a poner en contacto con ella para ver si nos permite narrarla, porque la verdad es que está Muy buena. muy interesante, pero ahí sí, si lo relacionáramos con el chupacabras, pues sería uno de los pocos o el único caso donde ha habido un ataque de A a personas. personas, ¿no? Ujú. Pero me llamó mucho la atención porque sí, ella menciona o compara el caso de, de los ataques del chupacabras con los ataques de este hombre lobo. Ahorita, en un tiempo, igual y en el próximo episodio, les voy a decir el nombre de la película francesa para que quien la quiera ver, la La vea. Está muy busquemos. buena, está muy buena. Creo que si no recuerdo, fue en los 90 o en los 2000, pero ya tiene tiempo esta película. Y narra eso, ¿no? Del ataque que tuvo este hombre lobo. Pero bueno, regresando ya al tema del episodio de hoy, mi, pues ¿por qué quería platicar este tema? Quitando un poco lo fantasioso o lo inverosímil que llegue a sonar, porque la verdad es que a lo mejor para la gente más joven que no le tocó vivirlo tan, A pues la mano. a la mano como nosotros, ¿no? Porque nosotros pues éramos unos niños, pero yo recuerdo que sí, mi mamá en ese entonces era muy fanática de ver ese tipo de programas, sobre todo los de Univisión y Telemundo, que al Rojo Vivo y todo Sí, sí, ese sí. tipo de programas. Entonces, pues yo lo escuchaba y lo veía aunque no estuviera viéndolo con ella, ¿no? Pero sí era un fenómeno que platicábamos todos, ya sea en la escuela, en la calle, con los amigos y demás, ¿no? Y tal vez para las generaciones actuales, pues ya hubiera sido algo más viral en su momento. A lo mejor Sí. si fuera ahorita lo estaríamos viendo a través de videos en En TikTok o TikTok, ajá. o en redes sociales, ¿no? Pero si llegábamos a tocar un poco el tema de cómo nos distrajo o distrajo a la sociedad mexicana tal vez en su momento cuando lo necesitaba para un tipo de escape, ¿no? Porque sí estábamos viviendo un momento muy complicado y Difícil en el difícil, ¿no? país. Ujú. En lo personal, sí, yo recuerdo que nos afectó un poco económicamente porque mi papá en ese entonces estábamos pasando, gracias a Dios, por una buena etapa económicamente hablando y pues con esto se separaron mucho de los sueños y de los planes que teníamos como familia. Tan es así que él en su momento me había dicho, cuando vayas a la universidad, tú dime en qué universidad, aunque sea de paga, yo te voy a ayudar, ¿no? Pero un día me acuerdo, o sea, me quedó muy grabado porque precisamente faltaban todavía unos años para que yo entrara a la universidad cuando fue esto, pero sí le llevó un tiempo a mi papá recuperarse. Y cuando yo ya tuve la oportunidad de entrar a la universidad, fue el que me dijo, ¿sabes qué? Pues discúlpame, pero no puedo decirte que sí, porque si en un mes, 2 meses o en un año no te la puedo continuar pagando. Hay que, ajá. Entonces tuvimos que buscar una opción por otro lado, ya no, porque mi idea ya era, yo en ese entonces vivía en Mérida, salir de Mérida y pues me quedé en Mérida, lo cual, digo, al final las cosas pasan por lo que pasan, ¿no? Y no me repito ni nada, pero a lo mejor sí hubiera sido otra historia, ¿no? Pero bueno, creo que como en mi caso, mucha gente sí se vio económicamente afectada por la situación, ¿no? Y como decía un principio, no era una situación únicamente económica, ¿no? Venía pactando o cuajándose, como usé la palabra, una situación política que terminó siendo en el cambio, aparentemente, Sí. de poderes Ujú. para, por primera vez en 70 años, tener un partido gobernante diferente al de siempre, ¿no? Y sí recuerdo mucho que mucha gente mencionaba que todo empezó con el temblor del 85 porque fue cuando hubo un despertar, por así decir, de la conciencia
de la sociedad mexicana, ¿no? Cuando nos dimos cuenta o se dieron cuenta, porque tú y yo éramos muy Muy niños, chiquitos, sí. que realmente el gobierno no estaba para ayudarnos, porque en ese momento yo recuerdo que mis tíos contaban, y creo que lo platicamos en el momento cuando hablamos de una historia del Del terremoto, terremoto, sí. que ellos se dedicaron a ayudar a salvar gente cuando ni siquiera había gente del gobierno, autoridades o la policía, el ejército haciéndolo. Fue la misma sociedad la que ayudó a levantar a la gente que estaba ahí, ¿no? Y ahí se fue como lo que detonó algo que se vino cuajando con los años y terminó con la muerte de Colosio para que en el siguiente, las siguientes elecciones que fueron en el 2000 fuera cuando Cambio de poder. el cambio de poder, ¿no? Pero no sé qué tan real haya sido que hubieran utilizado esta historia como una cortina de humo. Yo pienso que fue un muy buen distractor. No sé qué tantas cosas se movieron por debajo, pero sí era un tema que estaba por encima de cualquier cosa en las noticias. O sea, si había alguna otra noticia más o menos importante, apenas volví a ver un avistamiento o Pasaba un alguna cosa segundo así, término. era la noticia Y, principal. ajá, y también lo que yo leyendo para este episodio, mucha gente comentaba, ¿no? Es de las pocas veces que algún fenómeno sobrenatural o paranormal llega a ser una noticia de primera plana en medios serios, entre Sí, sí, comillas, sí. ¿no? Sí, porque no eran solamente de programas amarillistas, eran de noticiarios serios, del de Javier Alatorre y Sí, sí, de sí. Televisa. No sé si en ese entonces ya estaba López Dóriga como titular del de Mm, Televisa o todavía era Saludowski. No recuerdo, pero por Mm, ejemplo todavía estaba el sistema este Eco, que era el canal de puras noticias, Ajá, y pues ahí había sí. todo el tiempo. Entonces, ahí igual y puede ser que sí, haya sido un distractor de parte del gobierno como para mantener Puede ocupada a la ser. gente en otras cosas, ¿no? O preocupada, más no tanto ocupada, preocupada por otras cosas, ¿no? Pues sí, ya ves que las cuestiones de distracción no se nos da aquí en el país, pero bueno. Y en el mundo, porque no es propio del país, pero bueno. Pues ojalá y les haya gustado este episodio un poco diferente. También al final de cuentas, como les mencionaba, ¿no? Es un fenómeno muy propio de nuestro país y de la zona, pero como al final platicábamos de la historia, no solamente se han visto avistamientos aquí, también en otros países, ¿no? Y pues nada más para ponerme en contacto con esta persona para ver si nos permite un día platicar la historia. Ojalá, Ajá, es una historia un poco larga que sí llevaría por lo menos un episodio. pero vale la pena. Y está muy buena. Ujú. Incluso a lo mejor si no es como mero de factor de entretenimiento, está muy buena. Y está muy bien narrada por la persona, ¿no? Pero pues bueno, creo que terminamos ya por el día de hoy. Muy Y bien. pues Pues bueno, nos vamos despidiendo. Antes de terminar, quiero comentarles, estén muy atentos para la próxima semana. No habíamos hecho, teníamos pensado hacer un especial el Día del Niño para los chamaquines, para los más chiquitos de la familia, y pues no se había presentado, pero ahora aprovechando que están de vacaciones, los invitamos a que la próxima semana los tengan ahí pendientes del podcast porque tenemos una sorpresa para ellos el próximo episodio, así que pues estén atentos. Les recordamos, por favor, síganos mandando sus historias, cazadores de historias podcast @gmail.com, todas nuestras redes sociales, ahí estamos al pendiente. Y ya saben, compártanos qué es lo que más nos ayuda. Dejen sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias. Todas las atendemos o las leemos para que esto se continúe de la mejor forma y que pues le demos más que nada el interés o el tipo de historias o de podcast que ustedes quieren seguir escuchando. Así que pues muchas gracias y nos despedimos hasta la próxima nos semana. estamos escuchando la próxima semana. Muchas gracias a todos. Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.